Grabar. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de estructuras de control en Python. Vamos a ver la estructura de control condicional, el ciclo mientras y el ciclo para. Esencialmente esos tres para, valga la redundancia, aprender a escribir en Python un código adecuado en el que podamos manipular o controlar a qué líneas entre qué líneas o a qué líneas se va a mover nuestro programa, nuestro conjunto de instrucciones para realizar una tarea. Voy a compartirles pantalla para irnos al cuaderno Jupyter Notebook, donde está lo que quiero mostrarles. Y aquí está estructuras de control en Python. Pasamos a nuestra presentación RISE y veremos, pues, bueno, según Fisher, en el 70, que las estructuras de control, por ellas se entiende una referencia o unos entornos de programación u operaciones que especifican la secuencia y la interpretación de reglas para programas o partes de programas. Nos van a permitir controlar la secuencia o el orden o en el que se van a ejecutar las tareas en nuestro código de Python. A continuación trabajaremos pues, las tres estructuras. Trabajaremos la estructura if, la estructura while y la estructura for. Empecemos con la estructura if, que está compuesta a su vez por el mismo if, el if y else. Ahora miremos de qué manera. La declaración if es una herramienta para crear decisiones en los lenguajes de programación. A poder controlar entonces si el flujo del código, de la lectura del código, se hace en un sentido o en otro. Aquí igual me gusta mucho ponerle el delimitador con tildes invertidas para que nos quede la sentencia if en el formato de escritura en las líneas de código de Python. Y al usar dicha declaración se puede dar paso a que se cumplan determinadas acciones de acuerdo a una condición que se establece. Si se cumple determinada condición, se realiza determinada acción. Y si no, se realiza otra. Para usar esta declaración se escribe if seguido de la condición y después de esta se colocan dos puntos con el fin de especificar el fin de la condición. Posteriormente se crea un nuevo renglón con la tecla Enter en donde se escribe el código que se ejecutará en caso de que la condición se cumpla. Es importante distinguir la sangría que aparece después de presionar Enter una vez que se ha escrito los dos puntos que marcan el final de la condición. Estos dos puntos me gusta siempre resaltarlos otra vez con tilde invertida y acá pues una vez se ha escrito y ahora sí ya nos queda, miren los dos puntos resaltaditos de una mejor manera para facilitar la lectura. Y cabe resaltar que Python no usa llaves para establecer hasta qué punto el código escrito se encuentra dependiente de la condición, como en C++. Por lo que hay que entender bien la profundidad de las sangrías para entender a qué condición pertenece. La condición elif, que significa else if, permite añadir más condiciones para evaluar. Entonces, eso nos permite hacer como una disyunción de casos. Aquí volvemos también con tilde invertida, para que nos quede en código Python o en el formato de línea de código Python. Y esto es lo que significa. Y ahora, finalmente, se añade la sentencia o cláusula else al mismo nivel de la sentencia if para ejecutar la tarea alternativa en caso de que las previas no se hayan cumplido. Ahora veamos un ejemplo. Veamos entonces, vamos a pedir que el usuario ingrese una calificación, puede ser de una autoevaluación de sí mismo en cuanto a un curso, para que el programa lleve la calificación en números a una calificación cualitativa. Entonces, bueno, pues le pedimos con la función input que ingrese la calificación, que va a ser un número entre 0 y 5, y esa función input nos va a entregar, como sabemos, una cadena de caracteres
que luego la función float nos la va a convertir en números de punto flotante o números decimales. Así tendremos una nota, una variable nota, con el número ingresado por el usuario, que va a ser un número de punto flotante. Ejecutamos, ingresamos el número, por ejemplo, el 7. Miren que el usuario se le pidió fue entre 0 y 5 y se da un 7. ¿Qué va a pasar? Bueno, hasta ahora simplemente guardó ahí en nota ese número. Podemos pedir ver que sí, efectivamente ya quedó en punto flotante porque no escribió 7 solamente, sino 7.0. Y este código nos dice, bueno, pues si la nota es menor que 0, la nota dada por el usuario, es menor que 0 o mayor que 5, como en este caso, entonces realice o ejecute esta línea. Lo que va a pasar en este caso, porque dimos una nota mayor que 5. Entonces, el flujo de ejecución del programa va a ir de esta línea a esta. Y con el ciclo condicional, ya las otras, de cumplirse esta proposición, se va a ejecutar esta y las demás, denotada con el if y con else, no se van a ejecutar pues las líneas de código asociadas a ellas. O sea que no se va a imprimir este y no se va a realizar esta impresión tampoco. Miremos que efectivamente eso pasa y nos dice entró una calificación no válida, es decir, ejecuto esta línea. Ahora veamos si démosle una nota en la que se vaya por esta afirmación, es decir, sea válida o verdadera esta proposición para que ejecute reprobó la materia. Bueno, entonces nos devolvemos y decimos, bueno, pues deme una nueva nota. Entonces ingresamos y ahora le damos una nota de 2, enter. Ya ahora vemos de que la nueva nota es 2.0 como punto flotante y ahora al ejecutar vemos de que aparece reprobó la materia, es decir, ejecutó como es verdadera que la nota dada es menor que 3, y no es ni menor que 0 ni mayor que 5, entonces efectivamente ejecuta esta línea y miren que la sangría es la que establece que la línea o líneas que se van a ejecutar, dado que esta proposición en este caso es verdadera, es solamente esta, la que tenga la sangría, la que está asociada a esa sangría después de la línea elif. Ahora hagamos lo mismo, pero para que se ejecute esta tercera línea. Entonces, para eso tenemos que dar una calificación ya no menor que 3, sino, por ejemplo, de 4 o 4.5, es decir, mayor a 3. Entonces, bueno, nos devolvemos y ingresamos ya una línea, una nota, por ejemplo, de 4.4 y verificamos que efectivamente esa es la nota que ha asumido la variable nota. Y al ejecutar el condicional dice aprobó la materia. Es decir, se fue por el else, que el else ocurrirá, se ejecutará todo lo que está después de else, en tanto no se haya cumplido ni esta condición, que en este caso no se cumple para 4.5, y no se cumpla esta condición. Desde que no se hayan cumplido ninguna de las demás, se cumplirá la que esté después del else. Así va a pasar con el condicional. En el ejemplo anterior, pues se evalúa si la variable nota se encuentra fuera de los rangos de calificación, como vimos. Si se encuentra dentro de los rangos válidos para la calificación, pues posteriormente se evalúa si el número, si es el número menor que 3. Y de ser verdadero, pues ejecutará la línea inmediatamente siguiente a la proposición, a la función proposicional que pregunta si la nota es menor que 3. Y de no ser verdadero, se ejecutará la línea después del else. Aquí pongámoslo también con la tilde invertida. Siempre se ejecutarán las líneas contenidas en la declaración else cuando las líneas contenidas en las declaraciones if no se cumplan. Eso es lo que va a pasar. Y ahora, después de ver el ciclo condicional,
Veamos el ciclo while o ciclo mientras. While es una preposición y significa, pues, como les decía, mientras. Y un ejemplo de ella es ver televisión mientras me sirvan el almuerzo. Es decir, que siempre se ejecutará o realizará la tarea de ver televisión hasta que le sirvan el almuerzo. Así con el ciclo mientras. En el ciclo mientras se ejecutará un montón de operaciones en tanto la preposición que definió al ciclo mientras sea verdadera. Miremos que el ciclo while es una expresión iterativa de bucle que causa la ejecución repetitiva de una expresión en la medida en que una condición determinada se cumpla o no. De repetidamente va a ser una tarea, por ejemplo, en el caso del ejemplo, repetitivamente verá televisión hasta que le sirvan el almuerzo. Aquí en Python, este ciclo se realiza escribiendo while, seguido de una condición y finalmente se termina con dos puntos, como siempre, para decir hasta dónde va la condición. Ponemos aquí también nuestra tilde invertida y para la sentencia while que define el ciclo, también la tilde invertida. Y miramos el ejemplo de uso del ciclo while. Vamos a crear una variable x en 0. Eso se llama inicializar una variable en el sentido de que ella va a cambiar de valor. Entonces, inicializamos la variable x en 0, porque ella va a ir aumentando su valor en este caso. Entonces, y creamos el ciclo mientras, en el que él repetirá una tarea en tanto x sea menor que 5. ¿Y qué tarea va a realizar? La tarea es estas dos líneas que se identifican. Se identifica que va a realizar eso el ciclo mientras de manera repetitiva por la sangría de 4 espacios que ven que hay acá. Entonces esos 4 espacios hacen que uno pueda identificar que esas dos líneas son las que se repetirán en el ciclo de manera repetitiva con respecto a este ciclo mientras. ¿Y qué es lo que va a repetir en tanto x sea menor que 5? Pues va a imprimir el valor de x y luego le aumentará el valor de x en 1. Después hará otra vez lo mismo, imprimirá el valor de x y luego aumentará el valor de x en 1. Y así repetidamente hasta que x alcance el valor de 5. Cuando lo alcance, terminará. Entonces, bueno, lo ejecutamos y efectivamente nos muestra el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que fue aumentando a x y fue imprimiendo a x. Entonces, imprime en primera instancia el valor de x que era 0 y lo aumentó para luego imprimirlo de nuevo y aumentarlo otra vez, luego imprimirlo de nuevo y aumentarlo otra vez, hasta tanto x asumiera el valor de 5. Cuando asumió el valor de 5, ya no lo imprimió ni lo aumentó más. Es decir que si usted le pide en la siguiente línea que le muestre el valor de x, verás que x ya es de 5. Y fue cuando alcanzó el valor de 5 que ya no volvió a imprimir y ni a aumentarlo más. Ahora veamos ese ciclo while para crear un juego de adivinanza. Entonces, bueno, te voy a describir el código. Vamos a importar la función random, que es un generador de números aleatorios. Es en realidad una librería de Python estándar. La importamos. Y de esa librería random importamos la función randint o randint, que nos va a permitir generar números aleatorios dentro de un rango de números enteros en general. Entonces, inicializamos una variable intentos en 1 y creamos con random un número aleatorio en el segmento de números naturales que va de 0 a 9. Aquí le decimos de dónde hasta dónde. Entonces, de 0 a 9 queremos un número aleatorio. Y ese número aleatorio pues va a ser guardado en X y el computador no nos lo va a decir. Y el usuario va a entrar un número entero de 0 a 9, dado por él, intentando adivinar a X. Y mientras el número que dé el usuario sea diferente del creado por el computador, pues en tanto sea diferente, él va a decir, fallaste en tu intento de adivinar,
y aumentará la variable intentos para ir contando las veces que has intentado adivinar. Al final, cuando ya el número del usuario sea igual al número dado por el computador, el ciclo mientras terminará y ya imprimirá al final, has adivinado el número, el cual era X, y el número de intentos que realizaste será intentos. Es decir, el valor dado, el último valor dado o asumido por la variable intentos. Ahora hagámoslo. Control menos, para que se vea todo, y empecemos a adivinar el número que ya creó el computador, pero que no lo está mostrando. Empecemos con el 1. Y nos dice que no, fallaste. Bueno, será el 0. No dice, fallaste. Pongámosle control menos, y pongámosle el 2, y dice, fallaste. El 3, fallaste. El 4, fallaste. El 5, fallaste. El 6, fallaste. El 7, fallaste. El 8 fallaste y dice, has adivinado con el 8. Entonces, has adivinado el número, el cual era 8, y el número de intentos que hicimos fue 9. Casi que no, eso nos fue mal. Ahí va, así es. Y bueno, el código anterior, en el código anterior pues se importó el módulo random y este se extrae, y de este se extrae solo uno de sus atributos o funciones, usando la sentencia from, y bueno, el atributo extraído es la función randint, el cual genera un número entero aleatorio con base en una distribución uniforme. El que la distribución sea uniforme quiere decir que todos los números en ese rango de números enteros tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y a mí me gusta como mostrarlo pues al final gráficamente. En este caso, pues no alcanzaré a hacértelo, pero en un próximo video te mostraré el significado de que los números aleatorios generados distribuyan de manera uniforme. ¿Qué hacemos? Que eso a la larga uno muestra que cuando generan números muchas veces, el histograma asociado a los números que generan ese rango, el histograma va a ser el de unas barras de igual altura o que tienden a ser de igual altura. Luego, los números colocados en la función se incluyen intervalo cerrado, con lo cual se tiene un número aleatorio entre, en este caso, de 0 a 9. Entonces, con la función randint, él toma números aleatorios entre el número inicial que le diste y el número final que le diste. Es decir, determina en el intervalo de números enteros, un intervalo cerrado de números enteros que le determinas. El ciclo while se encarga entonces de pedir al usuario un número, siempre y cuando el número no sea igual al número aleatorio generado con la función randint. Finalmente, con la variable intentos, se lleva la cuenta de las veces que el usuario ha ingresado un valor. Esa variable intentos a mí me gusta ya ponerla también delimitada entre comillas simples para que nos quede en formato Python, en formato de línea de código de Python. Y ahora veamos ya el último ciclo, el segundo ciclo y la tercera como sentencia de control de flujo en Python. Entonces, para declaración la declaración for, también lo vamos a poner también entre tilde invertida. Y esta es una declaración común en los lenguajes de programación. Se trata de un ciclo que se repite una determinada cantidad de veces, así como el ciclo mientras, pero por medio de una sucesión que se puede especificar por medio de la función range, eso es una manera. Entonces, el ciclo repite de acuerdo a una sucesión. En cambio, el ciclo mientras repite de acuerdo a una proposición y se repite en tanto esa proposición sea verdadera. Aquí ya está como las diferencias, pues entonces en cuanto al ciclo for y el ciclo mientras. Esta función range, que me gusta poner entre paréntesis, se utiliza mucho en los ciclos para. Y para usar esta declaración se escribe for seguido de una variable
que se irá convirtiendo en los valores que se establezcan según se especifique, como si se tratara de un contador, y al final se utilizan 2 puntos para terminar la declaración del número de veces que el ciclo se repetirá. Entonces aquí también delimitamos los 2 puntos con tilde invertida. Y ahora veamos el ejemplo de utilización del ciclo para. Este es el primero y es for x in range de 0 a 5 o 0, 5. Y así lo que va a hacer es que la variable x va a ir asumiendo valores 0, 1, 2, 3, 4. El 5 no lo va a asumir. Entonces va a ser cuántas iteraciones o repeticiones del ciclo para. Una por el 0, 2 la segunda por el 1, la tercera por el 2 y la cuarta por el 3 y la quinta por el 4. Es decir, va a ser 5 iteraciones. Y en esas iteraciones, en cada vez que este ciclo para se repite, va a repetir la ejecución de esta línea de código y es imprimir la cadena de caracteres número con el valor de x. Recuerde que el valor de x va a ir cambiando de 0 a 4. Entonces miren que acá mostramos que efectivamente al ejecutar la primera vez la línea de código, esta línea asociada al ciclo para, imprimió la palabra número y el valor de la x, que inicialmente va a ser 0, luego número y el nuevo valor de x, que ya va a ser 1, y así porque ese valor x, él lo va a aumentar solito. Bueno, la palabra número, pongámosle tilde, hay que respetar la ortografía, y así ya nos queda la cadena bien escrita. La función range 0,5 genera una lista de números que va de 0 hasta 4, es decir, estos números, los dos argumentos asociados a los parámetros start, stop de range, van a definir un intervalo abierto a derecha, en el que, claro, el número de la derecha no se va a asumir. El valor inicial de x va a ser 0 y luego se ejecuta lo que se encuentra en el ciclo. En este caso solamente una línea. Teniendo en cuenta ese valor y cuando finalice se regresa a la línea en la que se encuentra la sentencia for. Posteriormente la variable x toma el valor de 1 proveniente de la función range y vuelve a ejecutarse lo que exista dentro del ciclo for. En este ejemplo se está imprimiendo el valor de x a medida que cambia el valor al recorrer los números de 0 hasta 4. La función range es útil para crear las iteraciones en los ciclos for. Se utiliza con demasiada frecuencia, pero también se utilizan otras que nos van a permitir generar la variable que define el número de iteraciones en un ciclo for. Aquí le ponemos, debe tenerse en cuenta que no se obtiene una lista como tal con la función range, sino que es necesario transformar el resultado de una lista si se desea usar como un vector de números mediante la función list. Te voy a mostrar a eso a qué referimos. Voy a volver a mi cuaderno y voy a poner una primera línea en la que digo, bueno, si yo aplico range de 0 a 5 y le digo que imprima, ¿qué me muestra? No me muestra sino otra vez la misma palabra. Pero si le aplico la función list a ese range de 0.5, muestra efectivamente una lista de Python con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, con los valores de ese intervalo de números enteros no negativos que va definido por el 0 y el 5. Ahí vemos que efectivamente si es un intervalo abierto a derecha, el que define la función range. Aquí volvamos a nuestra presentación RISE, con más tamaño, y el ciclo for también se usa frecuentemente para recorrer valores contenidos en una lista o vector y con ellos realizar tareas de búsqueda y o modificaciones. Aquí vamos a poner otra vez la tilde invertida. Y dentro de la declaración for se suelen incluir declaraciones if y se usan más declaraciones para controlar la ejecución del ciclo, que son continue, pass y break.
Vamos a poner aquí este continue. Vamos a mostrar la utilización de estas tres sentencias. Entonces, break lo que va a hacer es detener la ejecución del ciclo para totalmente. Continue lo que hará es que no se ejecutará la iteración actual, pero sí las iteraciones siguientes. Y pass permite la ejecución de la iteración actual y las siguientes. La siguiente figura muestra un ciclo for con un ciclo condicional sin las declaraciones mencionadas anteriormente. Entonces acá verás el ciclo for, la variable p, moviéndose en un intervalo de 0 a 4. Y si p alcanza el valor de 3, entonces imprimirá, aquí va el número 3. O alcancé el número 3. Vamos aquí, P alcanzó el número 3. P alcanzó el número 3. Así como que me gustaría escribirlo ahora. Y luego de que termine ese ciclo condicional, imprimirá P. Entonces miren que el ciclo para contendrá estas líneas de código, porque todas ellas están a 4 espacios a la izquierda, lo que hace que entonces todas tengan que ver o se realicen o se repita esas tres líneas, su ejecución, en tanto el ciclo para, en tanto la variable del ciclo para se mueva de 0 a 5. Es decir, esas tres líneas se van a leer 5 veces. 5 veces. Pero cuando lea esta y P no sea 3, no se realizará esta impresión. Pero de todas maneras seguirá a esta porque esta no está dentro del ciclo condicional. Por estar al mismo nivel de if. No estar a 4 espacios después del if. Entonces siempre va a imprimir a P. Entonces las 5 veces siempre va a imprimir a P. Siempre va a imprimir a P, solo que al alcanzar el valor de 3, hará también la impresión de este mensaje. Entonces, miremos que sí. Entonces miren que imprime el valor de 0, 1, 2, y al alcanzar el valor de 3 hace la impresión, imprime luego el valor de 3 y luego 4, y ahí termina el ciclo para. Entonces ahí ya tenemos un ciclo para con un ciclo condicional dentro de él. Ahora veamos con la declaración break, qué es lo que va a pasar. Colocada dentro de la declaración if, el ciclo se cancela una vez se ejecuta lo especificado con la variable p. En este caso, una vez que alcanza el valor de 3, se va a determinar el ciclo para. Entonces miremos que efectivamente eso va a pasar. Entonces, escribimos lo mismo y aquí ponemos la variable P alcanzó el valor de 3 y lo demás lo quitamos. Entonces, cuando lo alcance, él dice detenga el ciclo para y no imprima más. Ya, entonces no vamos a hacer lo mismo y luego imprimir el valor de 3, no. Simplemente va a decir la variable P alcanzó el valor de 3. Y listo, miren que 0, 1, 2, la variable P alcanzó el valor de 3 y no puso nada más. Aquí corregimos valor y corremos otra vez para que ya nos quede el mensaje corregidito. Bueno, y ahora veamos la utilización de continue. Entonces, acá continue, lo que va a hacer entonces es que cuando alcance, digamos, pues P alcanzó el valor de 3, borramos todo lo demás. Entonces, cuando lo alcance, continuo lo que va a hacer es que va a seguir a la siguiente con la iteración subsecuente, pero no va a seguir con lo demás, es decir, no va a imprimir el 3. Entonces, miren que efectivamente no imprimió el 3, pero sí hizo realizó la iteración que continuaba. Así la ventaja pues, de continue. Y por último, pass permite la ejecución de la iteración actual y las siguientes. Es como si no hiciera nada en este caso, pero es muy útil a veces para indicar procesos y a veces se obliga en ciertos casos
miremos que acá ponemos pass donde iba break o continue y ahí nos imprime todo como lo hicimos al inicio. Imprime que alcanzó al 3, imprime efectivamente el 3 y luego lo que tiene que hacer en la siguiente, en la siguiente vez que se pide que ejecute el ciclo. Y ya, así ya en nuestro próximo video veremos definición de funciones en Python, lo que nos permitirá poder realizar la primera tanda de ejercicios en este curso de aprendizaje de Python para la ciencia de datos. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en esta didáctica y en esta utilización de la ciencia de datos a nivel empresarial y académico. Muchas gracias.